Ahí está, sí. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar este live para continuar lo del martes pasado, que nos quedamos en la comida, que es bien importante. Entonces, esperamos ahí que les llegue la notificación de que ya estamos en vivo. Gracias a Dios por todo lo que está pasando, por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de gloria, de unción, de milagros, de profecía, de muchas cosas. Ya lo hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo, pero vemos cómo las respuestas de Dios y lo que Dios ha venido haciendo es muy impresionante, ¿no? Uh-huh. Y también estaba hablando David de la fe. Ah, sí. Entonces, cómo es bien importante la fe en estos tiempos. Saludos a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Qué bendición ayer. Lisbeth, hola. Qué bendición vernos aquí. Estamos esperando que se conecten David y Bianca. Para los que no estuvieron en el live pasado, hola Víctor. Contesta los WhatsApp, Víctor, Ando viendo. Estábamos hablando sobre ¿cómo se llama? El corazón de las misiones y pues todo lo que se desenvuelve todo esto, ¿no? Y hola Ana, seguramente es Ana, porque José está trabajando, espero. Entonces, ahí se van sumando mi mamá. Ahí está. No puedo. Y ¿cómo se llama? Y es bien importante porque pues Dios realmente nos mandó, o sea, a ser discípulos. A ser discípulos de cualquier manera. Pero yo quería también platicar con ellos cómo también podemos trabajar dentro de donde tú vives, ¿no? Dentro de tu comunidad o a lo mejor no tenemos la oportunidad de estar del otro lado del mundo, pero también puedes servir ahí donde estás, ¿no? Sí, o sea, no necesariamente tienes que estar en China, Pakistán y eso, o sea, tienes personas a tu lado que necesitan del amor de Dios, que necesitan la palabra, el aliento, todo esto, y muchas veces lo perdemos o nos perdemos el enfoque de los que están al lado por querer hacer una misión tan lejos, ¿no? Entonces, pues podemos empezar ahí. En nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Y que ahorita que se conecten, que nos expliquen. Primo Luis, ¿cómo estás? Saludos desde Cuquío, Jalisco. Jalisco. Ah, qué bendición. Invítanos a Cuquío. A ver, déjame. Ah, es que estamos con David acá por el interno. Sí, a ver, denme un segundo, voy aquí. Voy a invitar. Bonito. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está la invitación. No sé si ya. Te debe aparecer. Ahí a David, ¿me lo puedes poner ahí mismo? Ahí. No, ¿verdad? ¿No? Otra vez. ¿Por qué? Dice enviado. Sí, ya. Ahí debes de tener la invitación, ¿no? Bueno, no se distraigan, no nos distraigan, no se, ¿cómo se dice? Impacienten, ahorita esto se va a poner bueno.
Mientras pueden aprovechar e invitar a todos los que les interesa servir a Dios de alguna manera, porque pues vamos a tocar un poquito de esos temas. Y si alguien tiene una pregunta, ya nos enviaron algunas preguntas. Aquí está. Ahí está. Agregar. ¿Y todos esos temas? Ahí está. ¡Hey! ¿Ya estamos? Ya. No, está. No, espérame. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, emocionados. Es que ahora ya nos conectamos, ahora tengo que acomodar esto en una base sólida para que. Ahí está, mira. ¿Y el bebé? ¿Dónde está, Juanma? Ay, no, ya, ahora sí nos lo cuidaron. Ya llegaron las niñeras. No, pues entonces, Sufrimos la vez pasada. entonces esperamos a que él esté porque tienen que ser los tres. No, por favor, no. Ay, qué lindo. Estábamos aquí platicando un poquito, y yo quería ver si, bueno, le estábamos recordando que al final David se quedó platicando de la fe y ay, estaba bien bueno lo que estaba diciendo y se cortó. Sí. Y pero también a la gente, que no tiene la oportunidad de salir, ¿cómo pueden ayudar? Estábamos viendo Jerusalén, Judea, Samaria, ¿no? Y hasta lo último de la tierra. Si nos pueden compartir, ¿qué significa eso? ¡Órale! ¡Qué directos! Sí, bueno, yo Ya, me quedé a lo que pensando. vamos, órale, antes que se acabe la conexión. Ni un Ay, perdón. No, pues qué bueno verlos. Es que la vez pasada, de verdad que esa semana fue súper difícil las conexiones, oye. Nunca nos había pasado. Nos quitaron el Nos internet. quitaron el internet, o sea, por arreglos o no sé qué, pum. Después tenía una conexión con un pastor, con el pastor Carlos, y se fue la luz. Justo a la hora que teníamos que empezar. Nos pasó lo mismo, porque te acuerdas que habíamos dicho en la noche, el grupo era a las 8. 8 en punto se fue la luz aquí también. ¿En serio? Y eso que estamos en diferentes lugares, sí. Sí, no, o sea, y entonces nos quedamos así, dije, bueno, pues ya después seguimos hablando de la fe, entonces como que fue pausa, edición, corte y continúo. Pero ¿cómo han estado? Pero está bien, fue buen pretexto para poder vernos de nuevo. Sí, poder seguir con esto porque es bien importante, no solo en las misiones, sino en el llamado en general. Pero esto que dice Exacto. Pati de qué es o sea, ¿qué se refería el Señor Jesús con eso? De Jerusalén, Judea, Samaria, ¿no? Jericó, no. Claro, pues podemos retomar un poquito, o sea, sí, de lo que empezamos a hablar y es saber que siempre para Jesús fue motivar a la gente con la que estuvo a salir, a compartir acerca de lo que Él les había hablado. Entonces, estábamos en una clase estudiando y decíamos que el impacto que tuvo Jesús en el lugar donde estuvo fue 25. más o menos 25 kilómetros de impacto de donde Él estuvo. Entonces, si tú te pones a pensar, pues, en realidad no es una gran distancia a la redonda. Sí, no, yo me acuerdo de que dice que desde no sé qué parte del norte de Israel, o sea, ya terminando Israel, qué país se oía de la voz de Jesús, o sea, fuera de su país, no nada más con nosotros, perdón. Sí, y eso era lo chistoso, que a pesar de que físicamente él no llegó más allá de 25 kilómetros, su enfoque siempre estuvo en las naciones, ¿no? Siempre fue más allá, o sea, lo vemos ahí en el endemoniado gadareno. Gadara era otra región de la que él estaba, la samaritana,
pues no sé, como que varias historias donde son hacia afuera, ¿no? Él siempre estaba pensando hacia afuera y en la Gran Comisión lo dice que iba a ser hasta lo último de la tierra. Y bueno, tú, perdón, te interrumpí que estás ahí. Claro, y entonces esto no tiene nada que ver con que específicamente ahora nuestra plática tiene que ver con este tema, ¿verdad? De hablar de las misiones. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cómo hubiera sido si pensamos lo contrario? Pues ni ustedes ni nosotros estaríamos aquí, no hubiéramos tenido el alcance de otras personas. Entonces, siempre ese fue el pensamiento de Jesús, ¿no? Entonces, cuando decimos acerca de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, a veces tenemos esta interpretación de que es, pues primero en Teques, luego cuando terminemos nos vamos a Querétaro y luego a México, pero eso, muy bien. Reciban. Entonces, tiene que ver con que era la manera que en el alcance que iba a tener, pero que tenía que ocurrir de manera paulatina, no simultánea, perdón, no en un lugar y luego en otro y luego en otro, sino que esto tenía que pasar al mismo tiempo, la expansión, porque si no, pues aquí seguiríamos esperando que se pasara en Jerusalén y luego en todos esos lugares. Entonces, ese siempre ha sido el enfoque. Entonces, perdón, es que nos ha pasado que a veces nos preguntan, bueno, ¿para qué irse tan lejos si la necesidad está aquí, ¿no? Es más, hasta hace poco nos decían, o sea, si quieren musulmanes, aquí hay unos en Chiapas, ¿para qué se van hasta el otro lado del mundo? Que como que ya nos los trajeron más cerca, ¿no? Pero hablamos que lo que está diciendo David, si realmente fuera esperar que se terminara la necesidad en un lugar para después ir a otro y así, la verdad es que nunca iríamos a ningún lado. Y yo creo que el Señor tenía una visión así como tan global para que mientras unos estuvieran en un lugar, otros pudieran ir a otro y otros pudieran ir a otro. Y me llamaba mucho la atención unas cifras en cuanto a estadísticas que decía un hermano que si nos ponemos a pensar aquí, nosotros en nuestro contexto, no sé, a lo mejor 7 de cada 10 personas han tenido la oportunidad de escuchar de Jesús. Cuando tú te pones a pensar en lugares de la ventana 1040, estamos hablando de que uno entre 100,000, o sea, wow. Es muy, muy dispareja la oportunidad en cuanto a escuchar del Evangelio en países, por ejemplo, de la ventana 1040. Entonces, claro que sí, aquí hay necesidad y aquí hay personas que viven una situación espantosa y que obviamente necesitan de Jesús, pero aquí tenemos más chance de escuchar y más libertad y hay mucha más gente que puede tener, no sé, un acceso a la Biblia, acceso a una predicación, aún abres tu Facebook y todo el mundo está compartiendo ahorita y todo eso, ¿no? Entonces, eso no ocurre del otro lado del mundo. Entonces, yo creo que también se dividen en esas regiones y sí tiene que ver con una cercanía, ¿no? Jerusalén, al final de cuentas, hablaría de el lugar donde estamos. Luego, Judea, pues sería a lo mejor en un lugar cercano, digamos, del mismo estado. Samaria a lo mejor se refiere dentro del mismo país, pero con una etnia diferente, y hasta lo último de la tierra quiere decir cultura diferente, idioma diferente, todo diferente, ¿no? Entonces Jesús nos habló a ir como que a todas esas zonas de alcance. ¿Cómo ven? Entonces, la primera, ¿no? Pregunta. Pues es que es bien impactante, ¿no? Como dices, la necesidad nunca se acaba. Y si nos esperamos a que termine aquí, dices, ay, nunca va a acabar, siempre va a salir alguien. Y es muy cierto, es una expansión así mundial, ¿sí? Una bomba, sí. Sí, eso es como tiene que ser. Estábamos escuchando unos números y este tiempo, fíjense lo que ha durado más o menos 120 días del confinamiento,
se ha alcanzado más gente, se ha expandido más el evangelio que lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Wow. En 3 meses. En 3 meses. Lo que quiere decir que uno, que sí estamos, tal vez puede ser, yo tampoco quiero, no es mi don, ni es algo que yo hago, pero podrían ser tal vez el principio de los dolores de parto, pero más allá de pensar como en una preocupación de que, ay, ya va a ser el final, es más como, wow, sí se está compartiendo, sí se está alcanzando gente, algo está pasando. Y entonces, yo la verdad, junto con Bianca y mi familia y todos los que se puedan, yo me quiero subir a esta ola y poder ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿no? Sí, ¿y qué opinan Súbanse ustedes? también. Sí, oye, vámonos. ¿Qué opinan ustedes de compartir por las redes? Hablando de eso. Yo creo que es una súper herramienta. El sábado tuvimos una reunión con el pastor de Hillsong en Arizona. Ajá. Y ellos tienen como una ciberiglesia, si se puede decir, ¿no? Ellos comparten en línea y decía que el pastor Brian Houston les estaba como comunicando de que van a retomar las reuniones presenciales, pero esta iglesia en específico va a continuar con su modo en línea. Me parece que es fabuloso, es una muy buena herramienta porque yo creo que se conectan personas que tal vez por la idea que tenían ellos de sí mismos y lo que la iglesia tenía de ellos mismos. No voy a ir porque piensan que soy así, no voy a ir porque hablo de esta manera, porque me he visto así. Sí. Entonces, toda esta gente que antes no podía conectar con la iglesia, está conectando con las reuniones online. Pero, y es un gran pero, nosotros creemos que no es la idea que Jesús tenía cuando hablaba de la iglesia. Es una herramienta muy buena, pero no podemos quitar no podemos quitar lo que está en la palabra. O sea, reúnanse. O sea, ya nada más con eso es pues ya nos quitó el Facebook. O sea, ¿no? O sea, compartan, hablen, porque esto es una herramienta de fe ahorita, ¿no? O sea, estamos compartiendo fe, discipulados. Tenemos acceso ahora, en próximos días a los congresos de grandes hombres generales de Dios. O sea, cosas que antes decías, el avión, el hotel, esto, el otro, la comida, los hijos, si es en Estados Unidos, la visa, no sé, ¿no? Y ahora, dices, voy a verlo. O sea, de verdad que sí. Pero se nos quita la herramienta porque eso es algo que imposición de manos, pues no lo podemos hacer. O sea, ¿no? Aunque desarrolles toda la fe del mundo, nunca tu mano va a ser la misma que una pantalla. Claro, definitivamente. Entonces, por lo pronto nosotros en la iglesia hemos considerado seguir con nuestras transmisiones en línea, los mensajes que hacemos entre semana, porque tenemos también reuniones con varios grupos de la iglesia por Zoom, de lunes a jueves, a las 8, por si quieren apuntarse. Pero lo vamos a seguir haciendo, pero nuestro enfoque sigue siendo poder estar con las personas, porque nosotros no sustituye definitivamente, o sea, es algo que tal vez complementa y alcanza a otro tipo de personas que normalmente no irían a la iglesia y eso está padrísimo. Pero nada, ustedes saben, nada como estar ahí unos con otros, conviviendo, el abrazo parece tal vez falta un poquito más, ¿verdad? Pero sí, no sé, el estar ahí juntos, conviviendo. Sí, no. Y eso nos decía Freddy, pastor de Hillsong. La verdad que fue pocos minutos los que nos dio esta plática, pero fueron buenísimos. Y decía que a veces tenemos este dilema en la iglesia de pensar, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Y que más bien tendría que ser, puedo hacer esto y esto. O sea, no es que esté mal, porque tampoco vamos a decir, no, pues es que las reuniones en línea, como no nos vemos, pues no está bien. No, porque es algo que nos puede seguir sirviendo para alcanzar a otras personas, gente que nunca en la vida pudimos pensar que íbamos a alcanzar, y al mismo tiempo seguimos con nuestra iglesia local, ¿no? Pues sí, de hecho esa fue la manera que conectamos, ¿no? Nos conocíamos hace años. Y si no hubiera sido por esta transmisión que estábamos probando,
Y, o sea, yo dije, nunca Sí, sí. los vimos, ¿no? Sí, nunca hubiéramos hecho ese clic por este medio. Pues sería también ver el Facebook como decir, pues ya tienes el Facebook, pues conéctate con cuates en tal parte. O sea, ya que te vas, ¿no? O sea, Sí, ya sí, que exacto. métete a una página de Chile, de Groenlandia o lo que sea y ahí comparte, ¿no? Pero no, o sea, Sí. porque aunque la unción viaja y la fe viaja y todo, pues la persona necesita a veces ese contacto contigo. O sea, para lo que sea, para una palabra, para que tú tengas algún discernimiento o alguna palabra de algo, ¿no? O sea, muchas veces por la línea no lo vemos y podemos poner una cara diferente, o sea, que no, pero como dicen, sentimos la vibra. O sea, si viene Sí, sí. enojado o viene así y y en línea no lo podemos así como, no sé, determinar o discernir tan bien, ¿no? Y pues sí, es muy importante estar orando todos porque ya se rompa la barrera, porque podamos regresar y aparte usar estas herramientas. O sea, como que Dios Exacto, dijo, Sí. exacto. están muy lentos, brother. O sea, ya les puse Facebook, ya les puse todo y no lo quieren usar, Y así ni es que Y así. todos así, lo van sí. a usar. Nos vino bien el empujoncito, definitivamente. Sí. ¿No? Sí, yo he escuchado a algunos que les ha costado trabajo. En lo personal, a mí también me costó trabajo estar en línea. Se me hizo un trabajo un poco pesado, porque después tenía que editar, entonces, pues cuando no sabes o no tienes la herramienta, pues sí, es un poco más, pero ha sido de bendición. Sí, sí, Dice Ay, ha sido muy beneficioso. aquí una pregunta sobre perdón, sobre el live pasado. Estuvo muy interesante, pero entiendo que ustedes, por la conexión que existe con Dios y su experiencia, saben cuándo Dios los llama a las naciones. Pero, por ejemplo, los que iniciamos, ¿cómo sabríamos, pastor, o cómo sabrían David y Bianca, que Dios nos está llamando a las naciones o a evangelizar? O sea, evangelizar, yo me imagino, en las naciones. ¿Cómo podríamos saber si sí o no? O sea, ¿qué? Pues de entrada tienen que saber que sí, han sido llamados a las misiones, todos, todos hemos. hemos sido llamados. Ahora, ¿cómo saber si yo tengo que ir o cuándo es el momento y todo eso? Yo la verdad que con esta respuesta me gustaría que pudieran sentir paz muchas personas, porque en el caso de Bianca, ella sí, en la primera iglesia que estuvo, muchas personas oraron por ella y le dijeron que iba a ir que era su llamado, ¿no? Fue más como una cosa más espiritual, más Sí, yo lo sentía, yo cada vez no, que perdón, no oía, es la palabra más espiritual. no. Eh, yo como que sentía ahí en mi corazoncito algo cada vez que se hablaba de las naciones y como que Dios usó a muchas personas para confirmármelo. Cada vez que alguien oraba por mí o no sé, me decían, tengo una palabra para ti o qué sé yo, era de no sé por qué, pero naciones y en las naciones y demás. Cosa que nunca pasó con David. En mi caso, yo me invitaron a mi primer viaje, no sé si ya les había dicho, mi primer viaje de misiones, estaba súper enojado porque yo pensé que, es más, no iba a ir, ya habían hecho un entrenamiento todos los jóvenes y mi hermana, como vio que andaba en esa etapa medio rebeldón, me dijo, ya te pagué tu viaje y yo, no, ¿por qué? Yo ¿Qué no te quería pasa? ir. Al último, fíjense qué chistoso, porque al último me hicieron un entrenamiento ahí medio chafa, la verdad, y ya solo tenía esa noche para ir a preparar mi maleta, solo tenía la ilusión porque dije, voy a conocer más lugares. Entonces para mí era como, wow, va a ser un viaje turístico en el que me voy a divertir y voy a conocer gente y todo, ¿no? Esa era mi perspectiva, porque yo no tenía muchas ganas de hacer ningún viaje. Y fíjense, muy chistoso porque después de todos mis amigos, yo fui el primero que pudo salir al campo a las misiones Todos transculturales. los demás habían hecho el entrenamiento en tiempo y forma ultra intensivo y el único que no lo había hecho era David. Salió. Bueno, pero ese no es el punto, sino que estando en esa iglesia en Oaxaca, estábamos cavando una fosa séptica enorme
Yo estaba súper frustrado porque yo había ido, según yo, había ido de turismo. Y entonces estaba picando una piedra, pero con una pala, en vez de un pico. Y entonces una de esas que le doy duro y rompo la pala, caigo de rodillas, bien enojado. Pero fue en ese momento donde para mí fue un tema más práctico que un tema de, pues voy a esperar que alguien ore por mí y a ver cuántos versículos de en la Biblia, voy a ayunar toda una semana. Ahora, no quiero decir que está bien ni que está mal, porque sí pueden ver la diferencia entre lo que ocurrió a Bianca y a mí. Pero entonces hace poquito me preguntaban, no, pues, ¿cuál es el versículo? Tienes que agarrarse de algo de la Biblia para que sientas que esto es tu ancla todo el tiempo. Entonces yo me ponía a pensar, híjole, ¿cuál es este versículo que Dios me habla? Me puse como, al principio me puse como en un aprieto, pero después dije, ¿cómo que cuál? Si está ahí y no es una cosa específica. Cuando Jesús hablaba en Mateo 28 acerca de que fuéramos todos, y lo repite en Hechos. Y entonces, para mí ha sido un tema más práctico de no tener que esperar que alguien me diga qué hacer. Ahora, esto no quiere decir que hay que ser súper cuidadosos. Pero termina tu historia. ¿Qué pasó? Se rompió la pala y Sí. luego, ¿qué pasó? Y en ese momento yo sentí que Dios me había hablado, que eso iba a ser lo mío. Después de ese viaje regresé a la universidad y me sentía tan inútil, me sentía como fuera de lugar. Y fue así porque siempre, mientras estaba en las clases en la universidad y en los cambios de clases, yo siempre venía a mi mente la gente que tenía que caminar 2 horas, 3 horas para llegar a esta iglesia que estaba en la sierra de Oaxaca, y no les importaba dejar lo que tenían que dejar para hacer, y yo no me sentía a gusto, porque decía, tenemos tantas cosas y siempre ponemos peros para hacer parte de la iglesia. Y luego pensaba en el pastor, pues sí, el que era parte de la iglesia donde habíamos ido, y cuánto sacrificio, cuánto se hacía, pero él solamente tenía un objetivo, hablar acerca del mensaje de Jesús. Su vida no era, pues, a ver quién viene aquí a decirme si es mi trabajo o no, voy a orar o no. Entonces, yo creo que para él, a lo mejor no lo había externado él nunca de esa manera. Yo estoy imaginando, ¿verdad? Pero tanto para él como para mí es una cosa más práctica. Ver la necesidad y cubrirla, ¿no? Y cubrir la necesidad. Ahora, hay un equilibrio en esto, porque aunque muchos piensan que, y ustedes se dan cuenta que yo soy más así de, vamos, órale, vamos, hay que ir vamos, órale, yo no lo pienso, hay que ponerse a trabajar, trabajamos. Pero la gente solo piensa que soy así, pero aunque no lo parezca, hay un equilibrio en esto y en mi manera de ser. Y este equilibrio tiene que ver, por lo menos en mi caso, con una búsqueda constante de Dios. Porque aunque por más efusivo que esté yo, siempre hay algo que me detiene de hacer algo o que me impulsa a hacer algo. Y por eso hablábamos la semana pasada de la madurez. Y entonces, se repite en Hechos 1:8, cuando les dice que recibirían el poder del Espíritu Santo. Entonces tú piensas en la variedad de estos hombres. Pedro, sabemos cómo era, ¿no? Una persona muy imprudente, impulsiva, pero iba a ser guiado por el Espíritu Santo, o sea, que ya no iba a ser el mismo imprudente. Entonces, yo creo que debe siempre haber un equilibrio en cuanto a lo que sentimos ganas de hacer y el proceso que tenemos que pasar para llegar a ese punto. Entonces, desde ese viaje que yo hice hasta que salí al campo, pasaron 4 años. O sea que sí hubo un proceso que pasar con respecto a mi carácter. Y esta palabra, yo no quiero desviarme mucho, pero quiero aprovechar para hablar de varias cosas que son especiales cuando nos preparamos. Y siempre confundimos esta palabra, ¿verdad? Del carácter, cuando, no, es que mi mamá es de un carácter que aguas, porque trapeas mal y no sabes cómo te va. Un carácter muy fuerte. O ya conociste a Pedrito, él, cuidado, lo haces enojar y tiene un carácter, pero yo no creo que eso sea un carácter fuerte. Yo creo que tienen un temperamento muy fuerte, pero yo creo que el carácter es lo que nos va formando y lo que hacemos, cuando hacemos lo correcto, cuando nadie nos ve, ¿no? Yo creo que así empieza a formarse el carácter, cuando estás solo y nadie te dice que tienes que leer un devocional, y es carácter, ¿no? Cuando tienes que ser flexible, es carácter. Cuando hay para comer
y estás contento, es carácter. Cuando no hay y estás contento, también es carácter. Entonces, es todo un proceso. Entonces, cuando me haces esta pregunta de esta persona, que muchas gracias por la pregunta, por cierto, no es tampoco es como el ABC de sigan estos pasos, pero uno, puede ser que Dios te hable, como lo hizo con Bianca, puede ser que en mí, porque aunque parezca que no, Dios sí también me habló, pero yo fui más práctico en ese sentido, pero tenemos que dejar que se vaya formando nuestro carácter en el proceso, ¿no? Sí, y yo creo que también tiene que ver con que es bien importante con estar bajo autoridad. Yo pondría eso como parte del proceso. Cuando uno tiene un llamado, yo creo que es bien importante comunicarlo con tus pastores, con tus líderes, y yo creo que eso también es una parte de la confirmación de tu llamado, que si Dios te ha llamado a ti para ir específicamente, para salir a otro país, yo creo que eso también se lo hace sentir a tus pastores y a tus líderes, que de cierta manera son los que validan el que tú vayas, son los que ven si hay ese llamado en ti o no, y son puertas, ¿no? Que Dios también va abriendo, porque es súper importante que cuando tú sales al campo, tú vayas enviado, porque la palabra habla también de ser enviados, no uno va ahí a la buena, bueno, no voy a decir a la buena de Dios, porque esa siempre es, Esa es la buena, esa es buena. Pero cuando uno se va a ir de llanero solitario, pues tampoco. La palabra de Dios nos llama de que cómo iremos si no somos enviados, ¿no? Entonces, es también el buscar es el comunicar. Si tú empiezas a sentir ese anhelo por salir, por ir a otra nación, si Dios está poniendo en tu corazón, no sé, a lo mejor el estar orando por cierto pueblo, por cierto país. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que vemos, no sé, una película, un documental, aunque sea un programa de comida, les voy a decir, y que vemos musulmanes, yo de verdad que me dan ganas de llorar, aunque estén hablando de preparar un cuscús o de no sé, es algo que de verdad me enchina la piel y se me hace un nudo en la garganta y como que no sé, y de repente ya David me ve y ya traigo así como los ojitos llorosos. Todo el rímel así batido. Sí, ya sí me estás haciendo lo mismo que yo. Él estaba en el baño, nada más que no te dice, se fue a limpiar también. Ay, tú sí sabes. Entonces, cuando tú empiezas a sentir eso y lo comunicas, yo creo que Dios también tiene sus maneras de confirmarte, ¿no? Sí. Te va haciendo ver por un lado, por otro, que ahí vas y que ahí la llevas. Y entonces puedes entrar en este proceso de decir, pastor, tengo un llamado, siento que Dios me está llamando a esto. Y empezar a prepararte, a lo mejor muchas veces pensamos que, bueno, ya voy a entrar al seminario y al estudio y demás, pero te voy a decir, eso no te va a servir mucho en el campo. Sí te va a servir para tener tus bases sólidas en tu fe, y claro, y no estamos desalentando para nada de que la gente se prepare y estudie y conozca bien la palabra, eso siempre será buenísimo. Pero en el campo tú necesitas una preparación mucho más práctica, es decir, a ver, ok, voy a llegar y que no voy a llegar con mis títulos de que ya soy doctor en teología y ya estudié, o sea, eso no sirve. Es decir, bueno, ok, voy a llegar y a lo mejor tengo, no sé, estudios en enfermería, sé carpintería, sé panadería. Todo esto lo voy a usar para crear un proyecto que a lo mejor eso me puede dar una residencia en un lugar donde me voy a establecer. Voy a usarlo también para conseguir trabajo y para ganarme la vida, por ejemplo. Voy a enseñar a otros y a lo mejor esa va a ser una manera de conectar con la gente ahí, de hacer amigos y de poder llegarle a la gente, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando uno está en ese proceso, o sea, primero está el que tú empiezas a sentir y luego cómo Dios va confirmando ese llamado y luego cómo tú te empiezas a preparar, pero además también yo creo que algo bien, bien importante aquí es lo que creo que con eso empezaste, Pati, es estar sirviendo en el lugar donde tú estás.
O sea, no es decir, yo tengo un llamado a las naciones y entonces de aquí a que me vaya, no sé, a Europa del Este, entonces pues yo aquí estoy a ver cuándo Dios me lleva. No, es decir, ok, de aquí a que te vayas allá, Dios te va a ir preparando, pero mientras sirve en el lugar donde estés. Esa también es parte de la preparación. Ahí Dios te va enseñando cómo compartir, cómo hacer discípulos, cómo estar, además puedes estar orando y participando desde ya en misiones, orando por ese país por el que tienes carga, estar orando por misioneros que ya están allá. Ofrendando a misiones. Ofrendando también, esa es otra manera activa de participar, porque hay mucha gente pues que está allá y que necesita, ¿no? Sí, recuerdo pues no es confirmar porque no necesitamos confirmar nada, pero sí, o sea, es verdad. Cuando Dios, yo no sabía, porque Patti llevaba 5 años de conocer yo conozco a Cristo desde bebé casi, desde los 6 años. Me aparté y lo que sea, pero yo lo conozco, o sea, yo sé qué onda, ¿no? Y me aparté... Pero nadie te quita eso. No, nadie me quita lo bailado, no. Pero ella llevaba 5 años en la iglesia y ya le habían profetizado de lo que iba a ir a España, ¿no? Y ahí iba a empezar su ministerio, algo así. Si no de hecho, en Tlaxcala, el profeta, el primero que agarró fue Aarón, y le di una palabra así súper padre, y yo decía, ay, que me diga a mí de África, porque era mi sueño ir a África. De repente Dios me empezó a mostrar visiones de yo ayudando a familias, y yo los veía y yo sabía qué parte, hasta qué país de África era. Y entonces para mí era así de, ay, sí, y ya ves que todo el mundo me decía como que está de moda ir a África, ¿no? Y entonces yo le contaba la visión a la iglesia y me decían, ay, sí, ya, yo también Dios me habló de África, pero me casé y como que eché a perder el plan de Dios, ¿no? O África y tal. Y entonces en ese viaje, ellos hicieron un viaje con los jóvenes para que conocieran, pues algo así de las misiones, y nos llevaron a Tlaxcala. Yo me apunté, David nos dijo la lista de lo que teníamos que llevar estrictamente. Te lo digo porque hasta la toalla que dijiste que lleváramos, compré, y esa llevé. ¡Eso, muy bien, Pati! Porque cuando llegué y todos los jóvenes llegaron con su toalla normal, y yo dije, ay, a ver, sí, con recuerdo de Huatulco. que se podía y que había flexibilidad, no hubiera comprado la... Es que me marcó, chico. No, pero muy bien, Pati. Bien hecho, Pati, es lo mejor. No va a terminar de tanta risa. Es que me marcó la toalla porque cuando salí de bañarme traía un pedacito. Pero la tuya secaba más rápido, Pati, que la de los demás. Ay, no. Bueno, obediencia, o sea, hablando de obediencia. Y ya, total. Exacto. Entonces en Tlaxcala tuvimos la oportunidad, salíamos a compartir, nos fuimos a evangelizar, fuimos con un joven, a mí me tocó estar con Armando, y fuimos ahí con un chavo que tenía sus caballos, que vendía leche, o sea, conoces un montón de gente. Luego me tocó evangelizar con Aarón, y me dio mucho gusto porque esas personas que evangelizábamos en el mercado llegaron a la iglesia del pastor con el que estábamos trabajando, y ese fruto, ¿no?, que se ve. Y luego en una de esas nos llevaron y había un servicio con un profeta, y el profeta empezó a soltar palabra y no se la soltó a todos los jóvenes, se lo soltó a algunos. Y yo me acuerdo que él me dijo, cuando se acercó a mí, yo dije, África, África. Y me dijo, tu ministerio, y me dijo, tu ministerio va a empezar en España. Y yo, la verdad, me sentía así de, ¿no? Pero después dice, y después de ahí ya vas a ir a las naciones. Y después, tú me mencionó algunas y después ya me mencionó África. Y yo dije, wow, qué importancia, ¿no? Que... Sí, y a mí nadie me dijo eso, o sea, porque pues, Dios puede hablar por X, o sea, ¿no? Y recuerdo que estaba leyendo la Biblia y dice Pablo, cuando pase por España quiero visitarlos. Y yo no sé, o sea, como que me lo estaba diciendo a mí. O sea, él está hablando
a sus hermanos, a su iglesia, ¿no? Dice, pero cuando pase por España quiero estar con ustedes y que algo va a pasar. Dije, no, yo tengo que estar en España cuando él pase. O sea, de verdad que dije, ¿cómo puede ser? Pero yo no, o sea, claro entendía que él ya murió, que está en la Biblia hace 2000 años y que no me está hablando a mí Pablo. No, pero le dije, es que yo tengo que estar en España. O sea, y dijo Pati, ¿cómo? ¿Tú también? O sea, ¿cómo España? ¿No? Y pasó el tiempo y llegamos a una iglesia donde apoyaban a las misiones y de hecho había una misionera, no me acuerdo en qué país de Asia, traduciendo la Biblia al lenguaje de ellos. Y le comentamos al pastor, me dijo, pues sí, pues estudia, ten tal preparación, pues, y te la voy a dar express para que pues, ya te vayas. O sea, ¿no? Y pues ahí, una y otra. Y le decíamos a Dios, pero danos una señal. O sea, ya era bien claro. O sea, y prendimos la tele y dice, España. Así, pero acabamos de orar, Señor, danos la señal. O sea, no queremos esto. ¡Pum! España. ¡Wow! Dije, no, esto está muy así como que muy de chiripada. Que me regalen una bandera de España, Señor, en México. Y mi papá llega con una playera con la bandera de España. Dice, ten, te la regalo. Dije, no, ya está. O sea, de plano. Y cuando llegamos a España, a la semana nos dicen en la iglesia donde llegamos, dice, ustedes son por lo que estábamos orando. Dios los trajo aquí. Y de ahí, y de hecho llegamos y me dijo, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido a la iglesia? ¿Por qué? Yo dije, ¿cómo? Si nunca hemos venido y es nuestra primera semana en España. Dice, no, tú ya habías venido, yo te sentaste en tal lado y yo te senté, yo te saludé, tú ya estabas aquí. Dije, no. Y aún tú puedes platicar con él hoy y te dice que nosotros ya habíamos estado ahí mucho tiempo. O sea, cómo Dios nos presentó antes para tener un recibimiento, para que nos mandaran empezar a trabajar en lo que se podía. Y cierto que necesitábamos saber hacer pan, cierto que necesitábamos todas las otras herramientas para poder desenvolvernos cuando no había y también aprender, o sea, tuvimos durante toda esa preparación que Dios te da, aprender a no comer a veces, aprender a no comer lo que tú quieres, ¿no? Te cambia el gusto de la comida, te cambia muchas cosas, porque realmente tú vas a servirlo a él. O sea, tú en esa preparación, él no te está sirviendo a ti como cuando ya está la victoria y dice, come todo, te llevo a Italianis, disfruta, ¿no? Mientras te reduce, porque algo quiere hacer contigo y con tu carne. Entonces, todo eso, a veces los misioneros o los que están esperando el llamado, pues prepárense si van a ser enviados, porque es un costo a tu carne, que es bien bonito, ¿no? Es impresionante servir a Dios, pero pues el que no pueda, pues pónganse a orar, para que sí Dios lo lance. Sí, yo creo que es como este altercado que tienen Pablo con Juan. ¿Se acuerdan que Juan insistía que se llevaran a Marcos? Sí. Y entonces Pablo le dijo, no, todavía está verde, todavía no puede ir. Pero pasó el tiempo y después dijo, tráemelo. Porque ahora me es útil. Ahora me es útil. Entonces, pues no podemos negar toda la experiencia que tenía Pablo a lo mejor leía también a las personas solo de una impresión y no solamente él, ¿no? Lo que había de Dios dentro de Pablo, que él podía decir, yo creo que, mira, hemos aprendido, nos han dicho unos amigos que puedes conocer bien a una persona comiendo con ella, jugando con ella y viajando con ella. No sé si se sentó Pablo a comer con Marcos y vio una actitud que tal vez trató mal al mesero, o estaban jugando y se puso entró en cólera Marcos. No sé qué pudo ver Pablo en Marcos que dijo, algo le falta, y mientras no esté listo, yo no me lo puedo llevar. Entonces, cuando estuvo listo, lo bueno es que no lo descalificó para no hacerlo, sino solamente dijo, pues algo le falta y
Y en cuanto estuvo listo, véngase para acá, vámonos a darle con todo. Yo quiero aprovechar una cosa que yo creo que Dios cuando te llama, te va a llamar y te lo va a confirmar y te va a volver a llamar de otra manera. Y quiero aprovechar que estoy viendo aquí que están conectados nuestros amigos Emilio y Adriana desde Málaga, España. Pero me voy a contar una anécdota que nos dijo Emilio González. Emilio nos contó, ellos tienen... ¡Hola, Emilio! Hola, chicos. Ellos tienen un llamado con los aborígenes en Argentina. Entonces, que ellos estaban así como que, ay, señor, sí, no, confírmenos cuándo vamos a salir o qué sé yo. Y cuando nos contaron esto, yo veía a David llorando, que decían, bueno, ¿qué vamos a volver a salir o no? Pues tú confírmanos y todo. Y entonces que Emilio... Palabras más o palabras menos, porque sí, está Emilio ahí conectado. Perdón, Emilio, si no lo digo exactamente, pero la idea es esta, que nos contó cómo llegó Emilio, que se había encontrado ahí en una obra donde él trabajaba, una bolsa de plástico y que se encontró un montón. Exacto, tienen un llamado al Chaco, se llama. Chaco. Y con los aborígenes. Entonces que llegó y que bien contento porque se había encontrado una bolsa de plástico llena de un chorro de un montón de muñecos Playmobil. Y estaba encantado porque mira, para nuestra hija y todo, y que cuando van abriendo los muñequitos de Playmobil así empaquetados y todo. Su esposa estaba muy contenta porque, ya sabes, si tú sabes, son muy caros los Playmobil. Sí. Y nosotros porque también tenemos Playmobil y aquí vamos como dosificando las compras de Playmobil. Y entonces ella dijo, tráetelo, yo los lavo. Y entonces después de que los lavó y empezó a armar lo que había en la bolsa, ¿qué eran? Era una selva y con los muñequitos con aborígenes. ¡Wow! Imagínense eso. Entonces, ahí Emilio y Adriana podrán confirmar que cuando Dios te llama, Dios te lo muestra de una y otra forma, ¿no? Sí, no puede ser, o sea, porque hay cosas que no podemos encontrar tal literal en la Biblia, ¿no? O sea, personas que están llamadas, en este caso Argentina, pero te da la señal, te pone un sueño, que para ti lo de Asia, o las banderas, ¿cuántos han soñado con banderas de un país o con caras de X o Y? Y cómo Dios siempre confirma a dónde tienes que estar, ¿no? Sí, qué chistoso, ¿no? Sí, porque que te envía. Dale, Pati, dale. Que él, llamado a Argentina, a alguien a España, o sea, Dios cubriendo todos los continentes, sacando a las personas, porque dices, nunca voy a dejar descuidado a nadie. Dios siempre tiene gente para un país, y de ese país tiene para otro país, y de ese país para otro país, ¿no? Sí, no, sí. Claro, sí. Entonces, y por eso es que yo creo que es justo lo que Dios me ha estado hablando todo ese tiempo, y es a ir creciendo en madurez. Y esto no tiene que ver con una cosa de orgullo, ni decir, ay, yo soy súper maduro y por eso. Porque la madurez solamente es un punto, porque no quiere decir que ya estás completo, solamente vas creciendo. Pero sí tenemos que estar en una búsqueda constante de Dios porque a veces que la gente sueña cosas, alguien le dice cosas, y a veces tiene que ver con lo que queremos, pero a lo mejor tiene que ver con que te cenaste, malpasaste en la cena y es lo que soñaste, ¿no? Pero si esto que Dios está hablando, aún, fíjate, aún a través de juguetes que estaban en la basura, pero que tú sabes que Dios te estaba hablando de eso, entonces, dices, bueno, entonces ya va más por ahí la cosa que cuando aparece de la nada, y entonces nosotros empezamos a hilar cosas, pues que no tienen que ver, ¿no? Sí. O que sí tienen que ver. Que sí tienen que ver. Sí, es que puedes ver a Dios cómo te está llamando a través de todo y que no hay límites, aún de lo que es converso, no converso, o sea, Dios te confirma porque te confirma. De hecho, eso es lo que dicen, que la profecía te llega porque tú ya tienes una comunión con Dios. Entonces llega Dios a confirmarte con la profecía lo que Él ya te está hablando. Sí, exactamente, algo que ya te había hablado, no algo que así de repente es nuevo para ti, dices, caray, ¿cómo no me lo había dicho Dios a mí primero, no? Sí, hay cosas con las que tenemos que ser como bien cuidadosos, porque Bianca siempre comenta de
desde la primera iglesia, ya había gente así que le decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Es más, con la persona con la que te vas a casar va a ser así. Y era una de las cosas que Bianca y yo teníamos muchos conflictos cuando, bueno, no teníamos conflictos, más bien ella Porque internamente, no era él el que me Bianca, habían dicho. Bianca internamente tenía ese conflicto. Entonces, el conflicto de Bianca era saber, ¿será este o no? Y por eso no podíamos seguir avanzando nuestra relación hasta que un día yo le dije, ¿sabes qué? ¿Vamos a seguir o no? Si sí, está bien, yo lo entiendo y yo puedo esperar, pero si es no, ya, mejor no, y ya aquí quedó el asunto. Y eso como que también hizo reflexionar a Bianca, pero es algo en lo que tenemos que ser cuidadosos porque sí hay gente y tenemos que también saber, por eso para mí todo se resume en la madurez, porque aún la eminencia más grande te pueda dar una palabra y todo eso, siempre tenemos que llevar eso a la palabra de Dios. Uh-huh. Y porque la gente también puede equivocarse, la gente también puede decir algo que no era eso, y por eso es esta la madurez, porque también estar conscientes de que el que te dijo algo puede equivocarse y puede ser que sea real, pero por eso siempre esto tenemos que llevarlo hacia el reflejo de la palabra de Dios. Tomando un poco la profecía, porque muchos también ya reciben el llamado por profecía, ¿no? O sea, de X, de ir a Timbuktu o de poner una iglesia. O sea, es porque es una palabra que Dios... Ciertamente muchas veces Dios no te dice, oye David, abre una iglesia en Huachicoli, ¿no? O sea, no, muchas veces no, pero hay un sentir que dices, un sentir certero, porque luego todo, yo sentí, y pues ni sentí, nada más eran cosquillas, ¿no? Pero, o sea, que Dios te pone algo que no tienes que estar compartiendo con todo el mundo, y cuando Dios te da la palabra dices, ya había algo dentro de mí que Dios había depositado. O sea, no necesariamente un sentir, es por ponerlo así coloquialmente, algo aquí. Sí. Pero la profecía, tenemos, no una escuela de profetas, pero sí unas clases de profetas, de decir, ¿cómo determinar que no se va a equivocar el profeta y cómo tú lo puedes tener? Porque ciertamente, si te dicen, vas a ir a China, tú dices, pues eso no está, ¿no? Eso no está en la Biblia. O sea, exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque ya estamos subiendo en los niveles proféticos. Ya no nada más es de, te veo casado, 5 años, feliz con niños. Dices, pues esa está en las novelas, me la dicen. Pero ahora Dios está soltando algo que se llama, es la palabra de conocimiento profética. O sea, la palabra de conocimiento. Y te están diciendo, tú soñaste tal, Dios te dijo, Dios te habló. Ahí ya hay una confirmación de que el cuate te está diciendo algo real. Si dices, no, pues no, Dios no me dijo, pues lo que viene tampoco, ¿no? Lo que te vaya a decir, pues tampoco como que es muy cierto. Pero profetas, los que están llamados a ser profetas, deben de desarrollar. O sea, decir la verdad de la persona en el momento o en el pasado. Porque es bien fácil decir, yo te veo manejando un Ferrari. Pues sí, ¿y cuándo? Pues, no, cuando te mueras te lo van a regalar, ¿no? O sea, y ya dejamos como en el aire la palabra y pues de aquí a que se cumpla y si vemos al hermano después de 20 años, oraste por tu palabra, no llegó por tu culpa, ¿no? Pero si decimos la palabra, o sea, digamos ahorita, hace 1 hora estabas comiendo cereales, frutilupis, no sé qué. Tú dices, pues sí es cierto. Lo que me va a decir... O sea, ¿cómo él sabe, no? ¿O quién le dijo? O sea, ya Dios está mostrando algo. Lo digo así porque pueden ser muchas cosas. Para poder dar la palabra de lo que realmente es lo que viene. Ahí sería una comprobación, y más que el Espíritu Santo te está revelando, o le está revelando a la persona que dice, ay, ¿cómo sabe? Ya mejor que no me vea. Es algo, que nosotros hemos tenido que aprender para que la gente no se vaya con cualquier palabra. O sea, que no se vaya a confundir de, pues es que me dijeron que era güera, de Estados Unidos, así, la iba a conocer en bikini, ¿no? O sea, no. Yo creo que estás tocando un punto bien interesante. Y creo que eso da para 20 lives más. Pero bueno, lo poco aquí que podamos abarcar sobre eso, yo creo que hubo un boom
y un auge, y nosotras, voy a hablar de Patti y de mí, venimos de un contexto donde lo vivimos, donde era así, uy, el profeta, y como decías hace rato, ¿no, Pati? Yo quiero que me dé palabra, yo quiero que me diga, y casi que íbamos y nos poníamos ahí enfrente. ¿Por qué? Porque tú querías recibir una palabra de Dios, y eso era lo que se hacía. Pero yo creo que aquí más que esperar eso, yo creo que es algo, el llamado es algo que Dios te da personalmente, que te lo confirma en tu corazón, y que además se va dando naturalmente, o sea, Dios va abriendo las puertas. Ahorita voy a tocar el tema ahí que David abrió, pero me acuerdo que a mí me habían dado palabra que me iba a casar con no sé quién, y que iba a ser así, y que tal, y tal, y era una persona, y que es él, ok, yo, sí, es él. Y todo coincidía, mi lista, todas las cosas. Bueno, había una o dos cosas que no checaban de las 40 que había puesto yo, pero yo decía, no, sí es, y aparte me dieron una palabra, y eso no me dejaba decidirme por David, porque David, la verdad es que había unas que no, o sea, el otro como que entraba más en la lista que lo que yo había puesto. Lo toco porque él dijo, pero voy a decir por qué lo estoy diciendo. Que no checaba era que este cuate ni sus luces, o sea, todo checaba, estaba muy bien, entonces no se estaban dando las cosas, ¿no? Había una palabra y que sí la lista y todo, pero no se daba. Yo decía, bueno, o sea, esto no, pues no puede ser de Dios, o sea, tampoco lo vamos a obligar a que sea eso. Entonces, para mí eso fue también muy claro, decir, pues no va por ahí, por más que me hayan dado la palabra y todo. Y yo creo que muchas veces cuando la gente lanza así palabras proféticas, yo creo que uno tiene que ser bien cuidadoso y bien maduro, como decía David, en decirle, Dios, realmente esta palabra es para mí, es esto lo que tú quieres. Y también ir viendo, tener uno discernimiento, ver si Dios pone paz en nuestro corazón, y ver cómo Él va abriendo las puertas. A mí también en alguna ocasión, dentro de todas las veces que me dijeron que me iba a ir de misiones y a las naciones y todo, en alguna ocasión me dijeron que Dios me iba a abrir una puerta muy grande para ir a Israel. Y bueno, de eso yo estoy hablando que ya pasaron casi 20 años, y pues yo no he visto ninguna puerta a Israel. Pero si yo me hubiera detenido porque hubiera dicho, no, es a Israel, y se me abre otra puerta para irnos cuando hace 10 años que estábamos por irnos a otro país, y yo digo, no, es que era bueno, 13. Está obrando y está abriendo las puertas, es lo mismo que como con Patti. Si Patti se hubiera quedado con una idea ahí aferrada y no hubiera visto cómo ustedes, cómo Dios les estaba abriendo las puertas para ir a España en este caso, pues uno también se puede quedar inmovilizado por palabras que otros nos hablan, ¿no? Entonces, pues eso, tener el discernimiento y la madurez, y tener esta relación tan íntima con Dios para decir, Dios, pues habla, digo, independientemente de que cada quien me quiera hablar, tú háblame primero, ¿no? Sí, correcto. Sí. Me acuerdo que una de las preguntas creo que me habían mandado era de lo del cordero, ¿no? De cómo sabía yo que... Sí. Ahorita te la digo. Que ¿por qué mataste al cordero si eso no es de... No, es cierto. Dice... Un don de carnicero. Que habías matado un cordero con los musulmanes. Dice, y que Dios te dio la certeza de hacer eso y no caer en decir si será lo correcto o no. O sea, le agradará a Dios, ¿no? O no hacer esto. ¿Cómo uno puede saber, o sea, en qué momento no caer? ¿En qué momento, como decir, pues sí, esto lo tengo que hacer para ganar las personas y no voy a caer, por así decirlo, pues en otra cosa, ¿no? Claro. Pues sí, eso creo que tiene que ver con el equilibrio y la relación que tengamos con Dios, porque
Pues porque tampoco voy a decir que todos los que se vayan al campo musulmán tienen que ir matando corderos por todos lados. Y no, porque es algo que, una cosa personalmente, pero más allá de decir, hagan esto, o sea, maten corderos o no, es más la experiencia de, tengo que estar abierto a lo que tenga que hacer, ¿no? Y me acuerdo de en una clase que tuvimos un colega que tenía una experiencia de muchísimos años, así que se lo llevaron en un taxi en un país de estos y fue bien complicado, él pensó que iba a morir y... Combina, ¿eh? No digan nada. Ok. Oye, es que es bien fuerte. Nosotros estábamos tomando unas clases sobre escatología, pero no nada más, o sea, no es nuestra escatología, la escatología de los musulmanes, ¿no? Y bien impresionante cómo ellos están esperando al Mahdi, que es muy parecido a cómo llegó Jesús. Ajá. Que tiene que llegar en un burrito y no sé qué, y todo, y que tiene que estar escondido y y te quedas de wow, todo lo que es igual, ¿no? Es muy parecido todo ese mundo con el cristiano. Sí, bueno, nada más para concluir, lo otro es que no queremos animar a nadie a decir que las experiencias que vivimos son las mismas que tienen que pasar, porque la verdad es que justo cuando la gente no tiene madurez, dice, bueno, pues de la próxima semana es el bautizo de mi sobrino y ay, me voy a destrampar y no importa, porque para mí es una oportunidad ponerme a bailar con todas y pues me voy a echar una cerveza, pues porque eso me va a dar pues, la oportunidad de convivir con otros, pero eso es simplemente un pretexto para hacer algo que no tiene nada que ver con lo que... Entonces, no es un pretexto, ¿no? No es buscar un pretexto para ser parte de algo que en vez de ser ayuda va a ser de tropiezo, ¿no? Para las personas. En mi caso, yo no comprometí ninguno de mis principios. Todo lo hice, mi esposa estuvo todo el tiempo conmigo y mientras pasó esto, en el momento dije, esta es una puerta. No lo hice pensando que iba a ser una puerta. Lo hice, la verdad, al principio lo hice porque no me dejaron de otra. Me dieron el cuchillo, ¿o lo quieres hacer? O vas tú. Sí, la verdad. El cordero. La verdad es que mi respuesta pudo haber sido no, pero la verdad es que dije, pues ya estoy aquí, ¿qué va a pasar? Y mientras yo estaba haciendo eso, todo el tiempo estaba pensando en mi cabeza qué estarán pensando las personas que me conocen, pero mientras pasó eso pensé esto, me van a preguntar que si lo hacemos o no, porque ellos siempre preguntan, yo hago esto, tú haces esto, y van como una comparación. Entonces dije, me lo van a preguntar y cuando me lo pregunten, ahí sí voy a decir qué es lo que tengo que decir. Entonces yo simplemente quiero animarlos a que estemos abiertos a que si es algo que no compromete tus principios, tu testimonio y lo que está haciendo Dios en tu vida, yo creo que es algo que podemos evaluar para hacer, pero si compromete tu testimonio, y quién es el reflejo de Dios en tu vida, entonces yo creo que es una cosa que podríamos pensarlo más de 2 veces, ¿no? Sí, recuerdo el pastor de España, no digo cuál, pero me estaba comentando que le estaba compartiendo a un cantinero, a una persona de un bar. Y no, sí, le decía, y bueno, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy de México. Ah, qué bueno, no sé qué, el tequila, el cantinero le decía, ¿no? Y pasó, y para ganárselo le regaló una botella de tequila. Dice, ven, mira, te regalo una botella. Porque él ya era cantinero de todas formas. O sea, y más allá que todo eso es como que ir a echarte una caña, una tapa, algo así. Dice, todos me van a excomulgar en México porque le regalé una botella de tequila para seguir hablando con él. O sea, para seguir hablando de algo y atraerlo. Entonces, en el contexto que él lo estaba haciendo, pues nosotros ahorita aquí en México decimos, ay, no, herejía, o sea, ¿cómo puede ser? Pero tal vez en el momento Dios le dijo, pues usa esta herramienta, pues él ya, o sea, está ahí, no se lo va a tomar o no sé qué hará, pero tú sigue ampliando eso. No sé si al final se lo ganó o no, pero son herramientas como eso. O sea, en otro lado te hubieran dicho, no manches, David, o sea, ¿cómo puede ser que participaste en una fiesta totalmente pagana, anticristiana? O sea, no te los ganaste.
les hubieras dicho, esto no es el Cordero de Dios, ¿no? Porque somos bien fáciles para criticar todo, o sea, y a todos, sí, ¿no? Entonces, cuando estás en el momento, yo creo que también es bien importante saber escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo, que te diga, sigue adelante, o sea, claro, no pongas, ahorita sigue, yo estoy contigo, o detente, ¿no? O sea cual sea, huye y corre por... No. Okay. Sí, así es, hay que ser sensible. Porque él es el que los tiene que tocar, no uno. O sea, sí, él es el... y yo... Sí. Él es el que te mandó ahí. Él es el que te dio el temple, el carácter, el temperamento, él te dio la fuerza, la entereza. Le dirían al Señor Jesús y le decía el Señor Jesús que le decían a Juan, tú no tomas ni comes y tal. Y dice, y yo sí como y bebo y a mí también me critican, ¿no? O sea, no les vamos a dar gusto a nadie. O sea, porque tienes dinero, roban la iglesia. Porque no tienes, la iglesia no le da. Porque rentas, no tiene para comprar. Porque compras, tiene mucho dinero y no da a los pobres. O sea, siempre vas a estar mal. Y ahora, claro, si no tienes la voz de Dios en ese momento preciso, la vas a regar. Sí. Es lo que el Espíritu Santo te diga, pues mátalo, dególlalo, tómate el tequila, no te lo tomes, lo que sea que Dios te diga, pero necesitas una madurez de que saber que Dios sí te está hablando. Porque muchos es el sentir y mi por corazón palpita y nada más tú ves el testimonio que no da frutos, porque es puro sentir. Lo que necesitamos es oír. Sí, exactamente, claro. Definitivamente tiene que ser así. Perdón. ¿Hay alguna situación que Dios les dijo, no vayan, alerta, alguna, hablando de esto? La verdad es que yo muchas veces experimento, aún yendo al súper, nos iba siguiendo la policía. Entonces, la policía no andan vestidos como civiles. Ajá. Pero sí fíjate, si hay algo que podríamos decir de nuestro tiempo que pasamos en estos lugares fue que Dios siempre guardó nuestra vida, ¿no? Como que siempre nos alertaba de cosas y por eso es que uno tiene que, perdón que sea yo tan reiterativo, pero uno tiene que estar tan conectado con Dios porque todo depende de tu vida, tu seguridad, tu paz, depende de una decisión algunas veces. Sí. Y si decides mal, pues ya la regaste. Me acuerdo fuimos a un supermercado, a una plaza, como un centro comercial, pero quedaba como a 2 o 3 horas de donde vivíamos. Entonces, pues ya sabes, íbamos como provincianos, como si nunca hubiéramos estado en uno, pero para nosotros era wow, porque tenía muchísimo tiempo que no íbamos a la civilización y nos juntamos varios amigos y pues órale, vamos, y estábamos en la plaza, entonces pero era nuestro tiempo libre porque se vive bajo tanta presión que a veces solo con ir, no sé, si fueras a los tacos de la esquina con tus amigos, dices, bueno, ya este es descanso, y eso era para nosotros. Y entonces íbamos más en ese plan, ¿no? De poder divertirnos y pasar un tiempo padre, y se acerca un chico y me dijo, empezó a hacerme la plática, entonces para ellos los extranjeros eran así como que, tengo una oportunidad, y si alguien a mí me ve platicar con un extranjero, pues va a decir que soy de cierto estatus. Entonces, pues sí, yo empecé a platicar con él y todo, pero yo hubo un punto donde yo dije, ay, se me va a ir el día, porque nos extendió la plática muchísimo y yo quería venir a descansar. Y entonces estaba a punto de pararme, de cortar la plática y me dice el chico, no te pares, porfa. Bueno, no me dijo porfa, ¿verdad? Pero, porfitas, me dijo. Me dijo, no te pares, por favor, porque yo acabo de salir de mi turno de trabajo y me están viendo mis compañeros. Entonces, si ellos ven que tú te paras y me dejas aquí, pues me voy a quedar muy mal. Cuando él abrió su corazón, porque no nos conocíamos de nada, para decirme eso, a mí se me hizo el corazón así como pasita, chiquitito, y la verdad es que era mi día que quería disfrutar, pero hay cosas que están solo en una decisión y, bueno, yo vine a divertirme, pero después recordé,
sí quiero mi día libre, sí quiero pasar bien, pero yo en realidad vine por personas como él. Y entonces la decisión era como que en una línea bien delgadita, ¿no? Pero porque yo podría, pues me merezco mi descanso, mi día libre, estar bajo tanta presión, pero, pero fue decir, híjole, hasta me sentí vergüenza conmigo mismo de no haber considerado eso antes. Pero así hay cosas y decisiones que uno tiene que ir tomando y no solamente cuando uno está en países así, ¿no? Sino porque es una cosa que en realidad todos como seguidores del camino tendríamos que experimentar todo el tiempo. No son experiencias que estén privatizadas para ciertas personas o de cierto dominio. Es algo que está para todos y es siempre nuestro ánimo, no solamente inspirar y animar a las personas o aventarlas a que vayan al campo, sino es a que antes de eso puedan experimentar una vida tan real con Dios, ¿no? Que no sea estar ahí, pues sí, como cuando, me acuerdo, fíjense, bien mala onda, un amigo que acompañé a comprar boletos para YouTube. Ajá. Estuvimos toda la noche formados Pecador. ahí en Polanco. Eso es pecado. Nos quiso compensar porque en ese entonces estaban de moda, empezaron las donas Krispy Kreme y nos compró como 5 cajas a todos los que estábamos ahí con él. Pero la verdad es que nada más compró 2 boletos y los que lo habíamos acompañado éramos como 15 para apartarle ahí y pasar toda la noche con él. Entonces, nosotros solamente mi experiencia más cercana con YouTube es formarme en Polanco y comer donas en la madrugada. Pero la experiencia de él es haber estado dentro del concierto. Entonces, a veces nuestra experiencia como cristianos es eso. Pues yo escuché que a la vecina oró y le pasó un milagro y nos vamos contando esa historia todo el tiempo en vez de decir, no, yo estuve en primera fila. Ajá. Más de estar en primera fila, valga la redundancia, yo soy parte del reparto de esa obra. Yo no soy un espectador, yo soy parte de lo que está ocurriendo. Entonces, es una cosa a la que siempre queremos animar a la gente. Hey, no te quedes ahí sentado, esto es para todos, ti también. alcanza para todos, ¿no? Sí, es bien importante. Nosotros aprendimos pues del que fue nuestro pastor por tantos años, que decía, ¿cómo se dice? Un servicio de milagros. Y todo mundo contesta. Y si no pasa, y si te quedas y pues, como te tocan los grillitos de guau, 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 o sea, no pasó nada. Y entonces decía, ¿y si sí? O sea, y si sí pasa, o sea, te vas a quedar si no pasa, no lo haces. Te vas a quedar sentado por el miedo, ¿no? Te vas a quedar sentado por el miedo, te vas a quedar sentado porque, ay, es que no hubo para pagar el local o el sonido o esto, o te quedaste así. O que nos da miedo compartir, ¿no? Ay, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a...? No sé, o qué va a decir de mí, Y luego a veces nos quedamos con la experiencia del otro, pero realmente tú también puedes participar, ¿no? Sí. O sea, uno es bueno, yo nada más íbamos a los supermercados y aprovechaba ahí ponerme la loción de Antonio Banderas en Mercadona. Y, bueno, Un abrazo al pastor Carlos, que está ahí. Pastor Carlos, un saludo. Hola, Pastor Carlos. También estaba Suri ahí. Suri también ahí estaba. Y uno es el que le pone acción a lo que Dios te está diciendo, o sea cual sea el llamado, porque, o sea, tú puedes decir, bueno, es que no estoy llamado a las misiones, pero ciertamente eres un misionero también, al ir a evangelizar a la colonia de al lado, al ir y estar, pues es ciertamente algo de evangelismo, ¿no? Pero donde también te las puedes ver obscuras y te puedes decir, hijo, ¿y ahora en qué me metí? O sea, estoy en el Bronx, estoy en tal ciudad, o sea, ¿no? Estoy así como que aquí no está bonito, pero Dios me llamó a venir a este lugar, y así es. O sea, nos imaginamos que a veces las misiones son, no, y todo es gloria, y mira,
Pero ahí tenemos, o sea, ahí tenemos un lugar para hacer misiones. O sea, ahí tenemos un campo misionero donde Dios nos puede decir, pues va a tal lado. O sea, tal vez no tienes de aquí ni el boleto, ni tienes pasaporte, pues ¿cómo vas a salir? Vete primero aquí a la colonia de enfrente. O sea, si no te atreves a ir ahí, ¿cómo así no te vas a ir a atrever a meterte a una cueva en no sé qué lugar, ¿no? Entonces, muchas veces detenemos todo eso porque no nos atrevemos también en lo poco. O sea, no, como que, ay, no, es que nada más quiero la gloria, ahora sí que la gloria postrera sin probar la primera. Que nada más quiero lo más grande sin ver lo chiquito. Y creo que eso es lo que muchas veces hace grande a un ministro o un ministerio o a un matrimonio, etcétera, de cómo en lo pequeño empezaron, o sea, cómo empiezas así y cómo Dios te va aumentando la capacidad también, o sea, tú vas a creciendo en la fe y Dios te va aumentando la capacidad de la prueba que vas a tener que superar o que pasar. Porque si no pasaste la barrera de medio centímetro, pues menos Jericó. O sea, si no pudiste creer que el Jordán se iba a abrir, pues menos vas a creer que Jericó va a caer. Entonces, muchos en los llamados quieren la iglesia ya puesta, oye. Llegar y no, ya soy pastor. Quiero llegar y ya está la oficina de misiones en Huaquicoli, ya me está esperando a mí con mi sillón. Y no es así. O sea, tenemos que empezar todo en el proceso de Dios y eso es algo bien importante que quisiera dejar plasmado en todos los que nos oyen. El llamado cuesta. Es bien bonito, es lo mejor del mundo. O sea, ves cómo Dios paga y yo creo que ustedes no nos dejan mentir que Dios paga muy bien, que Dios te da una satisfacción que el trabajo no te da. O sea, a eso me refiero también con pagar muy bien porque el trabajo te da economía, ¿no? Tú dependes de si pones ahí sustento, madurez en tu economía. Pero Dios te da economía, Dios te da satisfacción, Dios te da experiencia, Dios te da aventura, Dios te da unión en tu matrimonio, en el ministerio. Dios te da todo lo que para lo que nosotros somos llamados. O sea, tú ves cómo se aceptó uno. Wow, tú dices, es que me aceptó el mensaje y tú estás feliz, pero no tengo dinero. Bueno, no me importa, ¿no? O sea, ¿cómo eso puede ser tan grande que lo demás queda atrás? Y eso también quisiera, así para cerrar ya este tiempo, porque podemos seguir hablando 7 horas. ¿Cuál es la satisfacción? Porque sé que son muchas. ¿O cuáles son las satisfacciones que Dios les dio de decir, Dios nos dio esto, vivimos esto, que ustedes dicen, no, por esto ustedes sí tienen que ir a las naciones o por eso ustedes tienen que aventarse al llamado? ¿Qué es lo que ustedes dicen para animar a los demás? Tú primero. Híjole, yo pienso en la gente, como les decían, o sea, es diferente. Uno no piensa en números, no piensa en, por lo menos a la parte en la que estamos enfocados, no pensamos, pues yo no sé, no creo que sea poca visión, ¿verdad? Pero yo cuando estoy pensando ahí, yo no veo una iglesia de miles, ni, o sea, que esperaría que sí, y digo, sería maravilloso, ¿verdad? Pero sé que esa parte del mundo funciona diferente. Yo cuando veo, tenemos una pareja en especial muy querida, es una familia. Yo cuando veo que hemos podido tener una relación con ellos que hasta ahorita conservamos y que nos seguimos escribiendo por WhatsApp y que seguimos siendo alguien especial para ellos y que alguien que nos pensar en otra chica también que pudimos compartirle y que pudo empezar a asistir ahí a la iglesia, de hecho, donde Emilio se congrega. Una chica musulmana, o sea, para mí, yo digo, no, o sea, eso vale la pena todo, ¿no? Pensar en la gente, en que otra gente tiene la posibilidad de, pues,
decía Pablo, nosotros somos esas cartas abiertas para ellos, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente es pensar en la gente que uno puede alcanzar, con lo que yo digo, no, ya con esto me siento más que pagada, ¿no? Y es esa satisfacción. Híjole, André, hicieron una pregunta que para mí es como de 2 horas de responder. No, pero te acaba de decir precisamente que para cortarme okay, ya. okay. O sea, que resúmetela en 3 minutos. No. O sea, yo sé que hay muchas No, no, cosas, no me voy a tardar tanto, pero yo creo que... No, yo creo que son varias cosas, pero yo creo que una de ellas es entender que hemos sido hechos para un propósito mayor, eterno. Entonces, cuando uno puede entender eso, esto es independientemente de la etapa o la temporada que estés pasando con Dios. No importa si acabas de conocerlo el domingo o lleves 10 años. Pero cuando tú puedes entender que tu vida va a acabar, si pensamos que son 80 años, es muy poco tiempo. Tenemos que entender que hemos sido hechos para un propósito mayor, eterno. Entonces, yo pienso en todas estas personas porque teníamos un amigo que pasábamos por algunas partes de España, en Málaga, y decía, mi papá fue parte de la construcción de este monumento, él participó en esto, y siempre iba contando con un orgullo. Pero ¿qué va a pasar cuando tú puedas decir, cuando estés delante de Dios, o Él mismo te diga, tú fuiste parte de la construcción de algo en la eternidad? Entonces, cuando tú logras entender que tu vida tiene ese propósito eterno, todo cambia. Y eso nos pasó a nosotros en el campo, porque tú estás sí es otro, ¿cómo decirlo? Como otra dimensión. No quiero decir que es más alta o más baja, simplemente es otra dimensión experimentar a Dios en ese sentido. Por un lado. Otra cosa es que no sé si les ha pasado cuando van a una tienda y quieren comprar, no sé, una mantequilla, ¿no? Entonces, no hay. ¿Y sabe sabe dónde puede encontrar una? No sé. No sabe si en la tienda de al lado, no sé. Entonces, la gente normalmente no suele recomendar a otros, porque suelen ser la competencia. Pero yo pienso en Juan y en Jesús, que a pesar de ser primos, Juan reconoció quién era Jesús. Y él dijo, yo no soy ni siquiera capaz de poder desamarrarle las agujetas de sus Converse, si este fuera el tiempo. Sí. Yo no soy ese. Ahora, si tú piensas, y él venía anunciando que Jesús venía, entonces la actitud de Juan siempre fue y lo dice, yo quiero ser menos para que él sea más. Entonces, si podemos tener esta actitud de creer que somos menos en cada cosa, y esto no es una cosa de una verdad, de un cristianismo, y sin el afán de ofender a nadie, pero de un cristianismo pues muy diferente a lo que se compartía Jesús, como un cristianismo sufrido, que si entre más sufres, más cristiano eres. Yo creo que no debe de ser así. No se trata de eso, de ser menos, ser poquito, no, sino de nuestra condición de personas. Mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones, mis sueños tienen que ser menos para que Él pueda hacer más. Entonces, eso es algo que yo he aprendido en el campo. Y por último, que lo estoy resumiendo mucho, pero por último, yo quisiera animar a que no le tengan miedo a dar pasos. La gente no tenga miedo a dar pasos en lo que Dios te anima. Como pasó con Pedro, estaban todos ahí y ven de lejos a alguien entre la neblina. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? ¡Es un fantasma! ¿Quién es ese que está? Y se dieron cuenta que era Jesús. Ahora, muchas veces recordamos a Pedro, tuvo poca fe porque se cayó, pero Pedro es el único que puede contar qué se siente caminar sobre el agua. Que nadie le quita esa experiencia, fue el único que se atrevió. Sí hubo un punto donde dudó, es verdad, sí dudó, pero no podemos ver siempre el vaso medio vacío, ¿no? Yo creo que podemos verlo medio lleno y es el único que puede contar esta experiencia porque se atrevió. Entonces, porque Jesús lo animó a atreverse. Entonces, yo creo que Jesús todo el tiempo está animándonos a atrevernos a hacer cosas por Él y por engrandecer su reino. No tiene que ver nunca con
que piensen que somos los super personas que vamos a ir al otro lado del mundo, y tiene que ver con lo que empezaba. Somos nada, somos como la hierba del campo que un día está y luego ya no está. Entonces, yo quisiera terminar con esto, que si Dios te dice que lo hagas, si Jesús te dice baja del arca y del barquito, de la lancha, y camina sobre el agua, caminen, háganlo. Y porque nadie nos va a poder quitar esa experiencia de poder hacer cosas para engrandecer el reino de Jesús. Sí, sí. Sí, yo precisamente te iba a decir, dinos algo que anime a las personas, pero ya lo dijiste, a que es una experiencia, aún ahí donde tú estás. Bianca salía al parque, ¿no? Vivíamos en unos edificios donde había un parque. Y yo me acuerdo que cuando pasaba por mi trabajo, pasaba por el parque y luego yo ahí veía a Bianca y la saludaba, hola, y la veía compartiendo y decía, y llegábamos a la iglesia y me decía, ojalá que esta doctora venga. Conocí a una doctora y su perrito, y con el pretexto del perrito, o sea, no es que tu interés no era en el perrito, pero te acercaste a ella con el interés del perrito para sacarle plática, hablar con ella, y estabas ahí esperando que llegara a la iglesia. Entonces ahí en el parque, ¿no? Sí. Una cosa que se me olvidó decir fue que cuando salimos la primera vez, salimos con todo el ímpetu y vamos a conquistar al mundo para Cristo y todo, y vamos a hacer esto y lo otro, pero si les voy a decir algo, el campo nos conquistó a nosotros. El campo nos transformó, fue más lo que hizo la gente, hizo Dios en nosotros mientras estuvimos ahí, que lo que nosotros pudimos haber hecho allá. Entonces, yo creo que con eso yo me quedo, lo que Dios hizo en nuestra vida mientras estuvimos en ese lugar. Sí, cuando tienes esa experiencia es más lo que Dios hace en ti que lo que tú puedes dar. O sea, tú das un poquito y Dios te regresa mucho más, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ya que están hablando así como de palabras finales y todo eso, y para cerrar, digamos, el tema de misiones, que para quién es y que quién es llamado y todo esto, a mí me gustaría animarlos. De hecho, parte de nuestro trabajo, yo creo, siempre es recordar ese llamado que tenemos todos a la Gran Comisión. Todos fuimos llamados. Pero como decíamos, es algo que se ha escuchado mucho, pero nunca está de más decirlo. Hay varias maneras de participar. Entonces, algunos tendrán el llamado para ir, y si es así, perfecto, pídanle a Dios que se lo siga confirmando, comuniquen este llamado con su pastor, con las personas que están al cuidado espiritual de ustedes, vean como que qué se puede hacer para empezar a dar pasos sobre ese llamado, prepárense y todo esto. Pero otra manera de participar es orando. Ora, pídele a Dios si hay algún país, algún pueblo, alguna etnia, alguna nación en particular por la que Él quiere que tú estés orando. A lo mejor ya la tienes ahí y no sabes por qué, como que tu corazón se siente atraído a cierto lugar, y empieza a orar por ellos, empieza a orar para que Dios esté mandando obreros ahí, para que Dios esté tocando corazones, para que haya gente preparada que los conecte con otra gente que va a ir y compartir. Ora para que Dios les esté dando sueños, visiones, y de alguna manera esa gente pueda empezar a conocer a Jesús. Y luego otra manera, pues se ha dicho mucho, ¿no? Si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Entonces, hay algunos a los que Dios ha bendecido y que pueden aportar, y a lo mejor pueden adoptar a un misionero, adoptar una familia misionera. No sé, vean la forma también de poder poner esos recursos al servicio del reino, ¿no? Sí, cómo ser Eso de es bendición. lo que yo pienso decir. Siempre es importantísimo. Pastor Carlos dice, esto está buenísimo, y va a tener que invitar a David y Bianca a Perú también, porque así hay que sacar provecho de esos pies. El pastor Carlos tiene una iglesia en Trujillo que está bien bonita, y tiene una obra
en el área del Amazonas de Perú. ¡Wow! Cuando estuve por Perú, pasé por Trujillo y bueno, es un viaje impresionante el que Dios nos permitió tener ahí, pero nos está invite, y nada más que pase esto, dice, usted tiene que venir. Entonces, vamos, hay que unir fuerzas, porque algo que yo veía de los misioneros americanos es que no nada más iban dos, iban equipos de 10, de 20, de 30, de 50 a una ciudad. Y es el mayor impacto. O sea, Jesús, claro, empezó solo, ¿no? Pero él mismo llamó a 12 y luego tiene 70 y los manda. O sea, ¿qué impacto tuvo? Porque tenía todo un equipo de logística que armaba muchas cosas, ¿no? Entonces, y tenía ahí, veías esto, veías el otro, tal, Pedro, hay que pagar los impuestos. O sea, si lo vemos de esta manera, consigue tal. O sea, era un equipo, porque luego nosotros, pues Dios me llamó, o sea, de a dos en dos, claro que Dios nos llamó de dos en dos, pero si vamos más poder y más cosas tenemos. Entonces, si Dios te llamó a las misiones, pues ora por, si es el matrimonio, oren, oren, oren. Y si pueden ir y más personas, o sea, también pidan a qué. Algo que yo aprendí de papá Jair es que me decía, es que ore la segunda parte, la que nadie ora. O sea, tenemos la primera palabra, Dios te va a hablar, Dios te va a enviar a Dubái, ¿no? Al mejor país del mundo. Y dices, ay, ya Dios me va a enviar, sí, Bianca David, ya tengo mi boleto. Y dice, ore la segunda parte, ¿qué quieres que haga ahí? O sea, qué voy a hacer? ¿Quieres que haga algo? O nada más, o qué onda, o a dónde voy. Si Dios no te dice, pues tendrás que ir de todas formas, pero si te dice, pues qué mejor que ya vas con una dirección. ¿De qué? Exacto. Sí, claro. Porque es bien importante, como que llegamos, y ahora cómo tiro esto, Señor. O sea, hubieras orado poquito atrás, o sea, de todas formas lo vas a tener que orar. Entonces, bien importante tener compañeros que ya están ahí, o sea, oren por eso, porque así lo hizo el Señor Jesús. O sea, vemos cómo Él le hacía la obra, y aunque, digamos, la hacía, podríamos decir, solo, tenía a los que no lo dejaban caer. Tenía los que le, váyanse por la comida. Ay, ya tengo hambre, yo también, Señor, no me importa. Pues, no. Entonces, viéndole de una forma así humana, yo creo que pudiéramos nosotros decir, ¿sabes qué? No tengo ganas hoy, pero están acá mis compañeros, están estos, vamos a echarnos la mano, vamos a echarnos la mano. Que siempre hay aparte, no sé si ustedes van solos, siempre hay alguien que Dios va a poner para que tú no caigas. Sí. Siempre hay alguien va a tocar la puerta y te va a decir, aquí está la provisión, aquí está esto, sí. Aquí está el ánimo. Necesitaba que me dieran un abrazo X, ¿no? Siempre Dios lo va a poner, pero qué mejor que si ya vas, o sea, si con alguien o que tienes un contacto allá. Eso yo lo quería externar porque siempre en las obras vamos solos. No, sí, pero es así como nos fuimos. O sea, yo tuve la oportunidad de irme con ellos y fue un grupo de jóvenes y de repente todos pues queríamos divertirnos. No. La verdad. Pues sí, o sea, pero ellos nos dieron tiempos, o sea, de decir, vamos aquí, nos toca acá, y luego aunque estabas cansado, te ponían un compañero y decían, pues ni modo, y el otro no decía nada y tú tampoco, y pues te tocaba, ¿no? Porque aparte te mandaban con alguien que no conocías. Porque dice, a Pati yo no la voy a mandar con fulanito de tal, ¿no? Porque... Pati Bianca. No, ellas no, prepárenlas. No van a evangelizar, van a estar ahí platicando, no. Oye, tu No, pero sí es bien importante el ánimo y cuando uno está ya solo, aunque te manden un correo, si te tienes que llegar a ir solo, que tus amigos te manden un correo, que tu iglesia te mande un correo, que te estén apoyando. Sí. O sea, bien importante lo que tú dices del apoyo y el apoyo también en amistad, ¿no? Sí. O sea, no nada más si oro por ti, pero nunca te hablo, ¿no? O sea, también que a ti te levante el ánimo, que te dé fuerzas, que tú de repente vemos las cosas difíciles en el campo. Siempre hay algo que nos va a desanimar, siempre hay algo que
que pues sí, ya nos desesperaba. De tu compañero, ¿no? Sí, es bien importante no desanimarse y saber que Dios va a estar. Lo estoy ampliando, pero es que ya quiero cerrar. Saber que Dios va a estar. Es que, perdón, yo sé que están bien ocupados, pero sabemos que Dios... No, dale. Nosotros estamos bien. Es que yo le dije, oye, es que qué tal que nada más tienen tanto tiempo. Sí. No, tranquilos. Sabemos que Dios va a estar cubriendo toda necesidad. O sea, nosotros nos fuimos con una niña de 1 mes. Pero los pudimos ver allá. No, los vimos en Málaga. Fue de ánimo. Y recuerdo en una ocasión que no había dinero. O sea, nosotros, el apoyo que pudiéramos recibir era económico, era mínimo. O sea, realmente mínimo. Era por obediencia a Dios total que dijimos, pues vamos. Y llegó el momento donde teníamos que buscar departamento y Dios nos decía, piso. Teníamos que buscar El piso. Y teníamos 200 euros. Y con 200 euros no pagas nada. O sea, ¿no? Y encontramos un pisillo ahí en el Saidín y le decíamos, el dueño, un español, dice, pues te lo quiero rentar a ti, tío. Dice, dame ahorita 200 euros y es tuyo. ¡Wow! ¡Qué padre! Había que cubrir los otros 700, ¿no? Porque teníamos que pagar 450. Pero era el depósito y la renta. Y entonces, cuando le doy los 200, dije, ¿qué dice? Ya tiré mi dinero. ¿Para qué se los di? O sea, toda la duda que viene. Dije, tengo una hija, ¿qué estoy haciendo? O sea, todas las cuestiones que te pasan por la mente como varón, como padre de familia, como todo. Y entonces, estaba ya rentado el departamento y no se querían salir las personas de ahí. Y dice, bueno, yo te rebajo la renta. No sé cómo al final llegamos. Las cuentas cuadradas. Hicimos una mudanza, solo pagamos otros 200 euros. Y dice, ya está todo. Y hasta nos invitó 2 pizzas él de su bolsa. No, ya no tenemos dinero. Dice, yo les compro unas pizzas. Y ya les compró pizzas. En otra ocasión no había. Y tocaba en la puerta, André, baja, que traigo aquí tortilla de patatas. Pan, unas cajas de pan dulce, dice, tengan pan, y entonces yo me iba a la iglesia con ese pan dulce ya preparado, gratis, y lo vendía, y entonces lo tengo que vender, oye, baratísimo, a 50 céntimos o algo así, pero era un montón de pan, o sea, era una caja, como una caja de huevo doble, así, llena de pan, de tortas, etcétera. Y en una ocasión tampoco llegaba y Dios me dice, ya está depositado en tu cuenta. Dije, y me despierto a las 6 de la mañana, estaba orando mucho tiempo y le digo, Pati, ya está el dinero en la cuenta, ya está. Y entonces corro al cajero, pum, no hay nada. Dije, no, yo oí mal. Y al otro día, sobreviviendo. O sea, en esa temporada donde Dios dice, ten un poquito de queso, ten pan, ten esto, que no te deja, ¿no? Y entonces, otra vez vuelvo a orar, le digo, Señor, el dinero, ¿qué pasó? Tú me dijiste que estaba depositado, ¿no? Dice, sí, hoy sí está depositado. Entonces otra vez le digo, Pati, que hoy sí está depositado. Y corro otra vez al cajero y no. Y así 4 días. Pero Dios, de verdad que yo decía, no me lo estoy imaginando. ¿Cómo puede ser que soy tan burro? ¿Cómo voy al cajero? ¿Sí será o no será? Y entonces el último día era viernes. Y digo, Señor, ¿es de verdad esto? Y dice, hoy está depositado. Todos los días me dijo hoy. Y entonces iba a ir al mismo cajero y dije, no, este cajero está maldito. Me voy a otro cajero. Meto la tarjeta, 2,000 euros. ¡Wow! Dije, ese no fue milagro de que, porque nadie nos depositaba eso, lo que nos depositaban eran pesos, no llegaban ni a euros. Y entonces, cuando dije, Dios, yo estaba llorando en el cajero y dije, ¿cómo puede ser que Dios te viene diciendo que no? O sea, que sí está. El chiste es creer. Y en el campo lo único que te queda es creer. Es la fe de decir, sí va a estar, y sí va a estar, y sí va a estar, y sí va a aceptar, y se me va a abrir la puerta porque Dios me dijo, porque Dios está aquí, porque Dios me mandó,
porque estoy obedeciendo, porque estoy, o sea, Dios no te va a dejar. A los que están allá, a los que se quieren ir o a los que quieren emprender, si Dios te dijo, Él lo va a hacer. Eso yo quería terminar, que no se preocupen por eso. O sea, uno que ha podido pasar algo de eso, habrá otros que tienen muchísima más experiencia o más andado, más kilómetros, pues te contarán mil y un cosas más, ¿no? Pero lo que les queremos decir nosotros cuatro es, si Dios te manda, tú no te preocupes también de quién te diga que no. O sea, si tú estás seguro que sí, Dios va a estar ahí. O sea, Dios va a hacer todo lo posible porque tú no sufras. Te tratará, te limpiará, te pulirá, te lijará y dolerá, pero no vas a sufrir. Nunca nos hemos dado cuenta, ni ustedes ni nosotros, cómo eran las temporadas de vacas flacas. O sea, cuando haces cuenta dices, sí, hijo, la verdad no teníamos esto, pero ya ahora ya lo tengo. Pero Dios nunca te muestra diciendo, uy, ¿te acuerdas cuando eras bien pobre? ¿Te acuerdas cuando tenías tenis? ¿Y te acuerdas cuando no sé qué? No, porque como es una escuela, Él no te deja pasar eso. Así es que no tengan miedo a eso. O sea, es bien bonito servir al Señor. ¡Ánimo! Y en el campo de misiones, todavía mejor. Somos más afortunados, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera, y las voy a comprometer ahorita, porque este tema también es bien bonito, cómo como mujeres han hecho, David, Bianca y Patti, que hicieran un live de cómo como mujeres han podido soportar el ministerio de su esposo. ¡Órale! ¡Órale! Soportar, dijo. No, es bien impresionante que a veces tienes que salir, que a veces como pastor ahora tienes que ir a visitar o tienes que estar en alguna cosa o en algún esto y tienes que dejar y luego haremos el nuestro y decir, no, pues nos parte el corazón dejarla, ¿no? Y entonces, Espero que digan eso, espero. No, porque las oraciones de Pati, yo un día estaba bien enojado con el Señor por X cosa y estaba discutiendo con él. Y decía, es que no puede ser que esto y el otro, y no puede ser que estamos haciendo tal como nos dijiste. O sea, yo estaba hablando así, a libro abierto con él. No quiero que Pati esté orando ya por mí. O sea, ya no la dejes orar por mí. No quiero ahorita oración, quiero que me hables tú. O sea, pero yo sabía que ella estaba orando y dije, ya, no, ahorita no. Pero ¿cómo eso te levanta? O sea, ¿cómo es todo eso? Es otro ministerio del cual no se habla. O sea, del cual nadie toca. Del cual, porque es bien difícil. Porque aparte, yo sé que mi esposa predica, ministra, enseña, está con los niños, está en la casa, todo. Y aparte, ore por mí. Y esto, y el otro, ¿no? Sería impresionante ver toda esa área de cómo lo han podido llevar y cómo también ven, o sea, el soportar, soportar, o sea, para arriba, no de aguantar. Entonces, eso estaría muy bueno, yo lo dejo ahí. Sí, sobre todo en esos campos, o sea, porque tú, luego a veces David, a lo mejor era el que tenía que hablar por la cultura, cómo es, ¿no? Con las mujeres y cómo es con los hombres, y a lo mejor a él le tocaba más, ¿no? Por ser el hombre. Yo me acuerdo que David dijo que en el mercado, una vez en un mercado lo confundieron, le dijeron, ay, ¿cómo no sabes? Y porque te lo confundieron que era una persona de allá y David, pero es que yo no soy de allá, soy mexicano, ¿no? Pero luego a lo mejor a él le tocaba más participar, como dices, a ti detrás del cordero, ¿qué te tocó, no? O sea, estabas ahí atrás. A mí me tocó sacarle las vísceras al cordero con las señoras en la cocina y estar guisando todo eso. Es que precisamente yo no sé si diría que le tocó más. Ajá. Más bien nos tocó diferente. Lo que pasa es que es un mundo bien dividido. Los hombres están afuera, en la calle, en los cafés. Ahí, pues sí, en la vida pública, digamos, y las mujeres somos las que estamos en la vida privada, en la vida de familia y demás. Entonces, pues sí, ahí sí es los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Wow. Entonces,
son esas partes, ¿no? Que a él sí le tocaba de repente su campo de acción, digamos, podía ser un café viendo un partido del Barcelona con el Madrid. Y el mío podría estar tomar té y galletas con las esposas ahí en su sala y cocinando. Entonces está padre, es bien diferente, pero es muy, muy cultural eso. Y olvídate que yo pudiera estar evangelizando a un hombre, o sea, ni de chiste, y viceversa. Sí podíamos en familias, sí, en familias un poco más modernas, ¿no? Estar juntos como familia, conviviendo todos, pero cuando era ya cuestión así de un poco más, algo un poco más profundo, sí era como por separado. Sí, sí. Entonces, eso yo lo veo bien interesante. Si quieren, o sea, pueden ser ustedes. Yo sugiero que seamos igual todos, porque todos podemos abarcar un poco más de cosas, pero más ustedes dos que digan, no, es que él se queda. No, pues tenemos que estar supervisando qué dicen. Ustedes pueden estar ahí administrando el chat si quieren. Yo me acuerdo que lo que sí hacía a propósito, a veces, yo la verdad es que siempre trato de hacer cosas aquí en la casa. Ah, sí. Pero yo me acuerdo que no, sí, Bianca sabe que sí, no me gusta de fodongo ahí sin hacer nada. Pero lo que hacía a propósito era que cuando sabía que íbamos a tener visitas de nuestros amigos, yo dejaba los trastes sucios para cuando llegaran. Porque me gustaba que cuando llegara nuestros amigos, que era una pareja, me viera a mí, nuestro amigo, a mí lavando los trastes. Porque siempre tienen esta idea de que pues quien tiene que hacer todo en la casa son las mujeres. Y que nosotros tenemos que estar ahí como con un látigo dando órdenes. Entonces yo lo hacía a propósito no porque no lo hiciera en otro momento y en ese momento, ay, sí, ahora sí que vean que hago algo. Sino porque era una manera de decir que pues también tengo dos manos y puedo hacerlo sin ningún problema. Y no soy menos y lavo los trastes. Pero David pensaba que él se quedaba muy impresionado, lo que no sabes es lo que realmente él pensaba. Pero bueno, era como una manera de dar testimonio y de hacerles ver como nuestro mismo valor, aunque y que podíamos compartir ciertos roles, ¿no? Que no tenía nada de humillante que él lavara los trastes, por ejemplo. Y sí se quedaban así viendo con mucho asombro. Wow. ¿Alguna vez les comentaron algo así de eso? Sí, era así como, ¿qué hace? Hashuma, dicen ellos, como que qué vergüenza, qué deshonra. Pero no funcionamos en la casa, nosotros pensamos que no tiene nada de malo. Ah, bueno. Dice Carlos Vergara que él pensaba que solo él hacía eso. No, Carlos, yo soy el que cocina en casa. No, sí. El que de vez en cuando cocina en la casa. Acá no. Acá, cocino yo. Lavo yo, plancho. Ahora resulta que los lives sí son bien hacendosos. No, sí cocino yo. Una porque me gusta mucho, porque es más rápido, porque a eso estudié. O sea, y cuando no había de comer, pues teníamos que combinar atún con algo, entonces, pues a ver cómo le hacemos, y ahí salía la combinación bien, ¿no? Y gracias a Dios, pues ya, ahora cocinamos lo que queremos, pero, pues es por eso, o sea, más que nada, sí te ayudan los trastes, oye. No me deja lavar. Sonó muy forzado eso. Ya veo a Pati con un altero de platos así detrás de André. Oye, luego en la cuarentena que nada más se dedican a comer los niños. Sí, así, yo detrás. Sí hago los trastes, pero no me deja mucho porque dice, no, es que esto nos pasa a todos los hombres. Le dejaste esto, le quedó no sé qué, o no, o igual nada más hablo yo y yo soy el mal hecho, pero... Es que yo siempre digo que lo que hagas, lo hagas con excelencia, ¿no? Dice Dios que lo que hagas. Entonces, hacemos eso y pues en lo que podemos ayudar, o sea, de todo, no, o sea, no es tarea de ella,
ni tarea mía. O sea, a veces que decimos, pues vamos a hacerlos, y otros días que decimos, ¿sabes qué? Hoy no. O sea, hoy estoy bien cansado y hoy comemos tacos afuera y ahí se van a quedar un ratito y luego llegamos y los hacemos. O sea, el primero que los vea sucios es el que los lava. Casi, como yo siempre estoy cocinando, gracias. Entonces, es bien bonito todo eso, porque también es parte del ministerio. O sea, lo primero que nos llamó Dios es a nuestra casa, ¿no? Y claro. Algo que Dios siempre me dijo es como diciendo, ¿y cómo está tu esposa? Y decía, wow, sí es cierto, o sea, bien, salúdamela, ¿no? Siempre Dios me ha inculcado eso, y recuerdo una vez que estaba orando, no sé, siempre he tratado de orar mucho tiempo, estar buscando a Dios y llenándome de Él, y me dijo, bueno, ya, vete con tu esposa. Y dije, wow, Señor, o sea, ¿cómo puede ser que tú estás cuidando todo? Realmente, cortó el tiempo y me dijo, quédate con tu esposa, y luego seguimos hablando, y fue y me dijo, es que yo quería que vinieras. O sea, fue algo así, y muchas veces me lo ha marcado Dios. Sí, seguimos en otro día, haz lo que tienes que hacer. Y eso ha funcionado en nuestro matrimonio, y yo creo que eso también funciona en las misiones, de que no decepciones a tu esposo o a tu esposa por estar sirviendo a Dios, porque al fin de cuentas va a ser el apoyo más grande que vas a tener. O sea, déjate el pastor, déjate el apóstol, déjate la profecía, todo. O sea, si tienes mal a X o Y, todo va a estar mal. O sea, por más almas que ganes, no va a ser efectivo. En tu casa hay algo mal. Entonces, eso es bien importante, y no se las digo así de, no, desde el primer día de casado yo lo aprendí. No. O sea, fue un tiempo con Dios de decir, tienes que estar con ella, y esto y el otro. Y ese es nuestro primer ministerio, y seguramente, y espero que así sea el de las mujeres con nosotros, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, pues estaría padre eso, armar luego otro live para platicar de ese tema, ¿no? Sí, Madres en el campo. Sí, oye. Ya luego quedamos y ponemos fecha y todo. Sí, perfecto. Claro que sí. Eso. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando nuestras locuras. Es para animarlos. Tengan paciencia, oren. Si ya están en un campo o si ya están en un trabajo ministerial, no se desanimen, no vengan abajo. Si Dios los envió, ustedes sigan. Y si no están todavía, sigan ahí. O sea, en algún momento Dios va a usar algo para que tú llegues a ese destino. Esto, lo que estamos viviendo, Dios no depende de si hay contingencia o no. Dios va a cumplir su promesa para que tú llegues a donde tienes que estar. Así es. Venga. Gracias por el tiempo que prestaron. Sí, por su pasión, sus Estamos a la orden. Por su experiencia, por todo. Dios los bendiga a todos los que nos siguieron y todos los que nos van a ver después. Esto lo hacemos para ustedes y para toda la iglesia. Bendiciones a la iglesia de ustedes. Que nos gustaron un rato. ¿Tú quieres decir algo? Sí, nos vemos prontito. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye, Adiós. igual. Adiós. Adiós.